La guía de supervisión de casos clínicos. Primero que nada, hay que saber lo que debemos identificar en el caso presentado. Los síntomas fisiológicos o somáticos son las reacciones físicas y corporales desencadenadas por la activación del sistema nervioso autónomo simpático. Incluyen tensiones, dolores, alteraciones del sueño, cambios cardiovasculares o gastrointestinales, todo lo que sea físico. Los síntomas cognitivos hacen referencia a los pensamientos, creencias, interpretaciones y procesamiento de la información, incluyendo qué piensa el paciente, contenido, cómo lo piensa, rumiación ósea, pensamientos repetitivos uno sobre otro, catastrofismo y el impacto en sus funciones ejecutivas, concentración, memoria, pensamiento, todo síntoma que afecte a la mente. Los síntomas emocionales son los estados afectivos, sentimientos o estados de ánimo predominantes que el paciente experimenta subjetivamente, eje, miedo, frustración, indefensión, o sea, todo síntoma con una emoción. Los síntomas conductuales son las acciones observables, comportamientos, respuestas o estrategias de afrontamiento que el paciente ejecuta o deja de ejecutar como consecuencia de su malestar, eje, evitación, búsqueda de reaseguro, hipervigilancia. Son todos los que implican una reacción o acción ante el evento. 1. Trastorno delirante. La presencia de una o más ideas delirantes, creencias falsas de las que la persona está completamente convencida, como sentirse perseguido o engañado, que duran un mes o más sin que se cumplan los criterios de la esquizofrenia ni se altere gravemente el funcionamiento diario fuera del tema del delirio. O sea que, aunque los delirios le causan malestar, no es tan grave para que no pueda hacer sus actividades. Presencia de uno o más delirios durante un mes o más. Nunca se cumplen los criterios completos de la esquizofrenia. Si hay alucinaciones, son leves y tienen relación con el delirio. El funcionamiento de la persona se mantiene relativamente y la conducta no es extraña o desorganizada. Los episodios maníacos o depresivos, si hay, son breves comparados con los delirios. No hay sustancias o enfermedades involucradas en los motivos del delirio. Y hay diferentes tipos de delirios. Erotomaníaco, creencia ilusoria de que otra persona, generalmente alguien de un estatus social alto o una celebridad, está profundamente enamorada de uno. De grandeza, convicción de poseer un talento extraordinario, un poder sobrehumano, una riqueza inmensa o una conexión especial con la divinidad. De celos, sospecha o certeza absoluta e infundada de que la pareja sentimental está siendo infiel, buscando pruebas en detalles insignificantes. De persecución, creencia firme de que existe una conspiración, espionaje o intención de hacerle daño físico o psicológico a uno mismo. Somático, convicción de que el propio cuerpo está funcionando de manera anormal, está enfermo, deformado o infectado por parásitos, a pesar de las pruebas médicas negativas. Mixto, combina varios de los antes mencionados. No específico, no coincide del todo con los tipos de delirios establecidos. 2. Trastorno psicótico breve, un brote psicótico abrupto que incluye delirios, alucinaciones o discurso desorganizado, cuya duración es de al menos un día, pero menor a un mes, con un retorno completo al nivel previo de funcionamiento. Trasencia de uno o más de los síntomas y preferiblemente es uno de los dos primeros, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, catatonia. Si alguno fuera una respuesta cultural normal, no se cuenta. Dura al menos un día, pero menos de un mes. No se explica por depresión mayor, bipolaridad o algún otro trastorno psicótico. 3. Esquizofrenia, un trastorno psicótico crónico y grave de al menos 6 meses de duración que altera la percepción, el pensamiento y la conducta, caracterizado por síntomas positivos, delirios, alucinaciones, desorganización y síntomas negativos, abulia, aplanamiento afectivo, presencia de 2 o más síntomas durante por lo menos un mes, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, otros síntomas, comportamiento muy desorganizado o catatonia, síntomas negativos, expresión emocional reducida o apatía, falta de motivación, existe deterioro en la vida como trabajo, escuela, relaciones y autocuidado. Los síntomas se prolongan por lo menos 6 meses. No se explica por los trastornos del estado de ánimo, sustancias o enfermedades. Si hay antecedentes de autismo, debe haber delirios o alucinaciones claras al menos un mes. 4. Trastorno bipolar IU, el cumplimiento de los criterios diagnósticos para al menos un episodio maníaco, periodo de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable con aumento de energía extrema que dura al menos una semana y causa deterioro grave, habitualmente precedido o seguido de episodios depresivos o hipomaníacos. Presencia de al menos un episodio maníaco, autoestima exagerada o sentimientos de grandeza, menos necesidad de dormir, hablar, mucho pensamiento acelerado, distracción fácil, aumento de actividad, conductas impulsivas o riesgosas, deterioro importante que no se explica por consumo de sustancias o enfermedades médicas. Síntomas similares a la manía, pero duran mínimo 4 días y son menos graves. 5. Trastorno bipolar de Oz. El cumplimiento de los criterios para al menos un episodio hipomaníaco, menos grave y de menor duración que la manía, mínimo 4 días, y al menos un episodio depresivo mayor, sin haber presentado nunca un episodio maníaco completo.
Presencia de al menos un episodio hipomaníaco y un episodio depresivo mayor. Nunca había existido un episodio maníaco. Estado de ánimo elevado, expansivo o irritable con aumento de energía durante mínimo 4 días. Presenta 3 o más de estos síntomas: autoestima exagerada o sentimientos de grandeza, menos necesidad de dormir, hablar, mucho pensamiento acelerado, distracción fácil, aumento de actividad, conductas impulsivas o riesgosas. El cambio de comportamiento es evidente pero no lo bastante grave para requerir un hospital. Los síntomas afectan la vida diaria, no se explica por otras cosas como el consumo de sustancias. 6. Trastorno ciclotímico, un estado de inestabilidad emocional crónica que dura al menos 2 años, alternando numerosos periodos con síntomas hipomaníacos y síntomas depresivos que no llegan a cumplir los criterios de gravedad ni duración de un episodio mayor. Presencia de numerosos periodos con síntomas hipomaníacos y depresivos durante mínimo 2 años, pero solo 1 año en adolescentes. Los síntomas aparecen al menos la mitad del tiempo y no desaparecen en 2 meses seguidos. Los síntomas no cumplen los criterios completos del episodio depresivo mayor maníaco o hipomaníaco, generan malestar o afectan áreas importantes de la vida social, escolar, laboral o personal. 7. Trastorno depresivo mayor, la presencia de uno o más episodios depresivos caracterizados por un estado de ánimo deprimido o pérdida casi total del interés o placer, anedonia, durante al menos 2 semanas consecutivas, afectando gravemente las actividades diarias. Estado de ánimo deprimido o pérdida de interés y placer en las actividades, presencia de al menos 5 síntomas durante mínimo 2 semanas. Tristeza o irritabilidad, cambios en el apetito o peso, problemas de sueño, fatiga o falta de energía, baja autoestima o culpa excesiva, dificultad para concentrarse, lentitud o agitación psicomotora, pensamientos de muerte o suicidio. Los síntomas afectan áreas importantes de la vida social, escolar, personal o laboral. No se deben a sustancias, enfermedades médicas u otros trastornos mentales. 8. Trastorno depresivo persistente. Distimia, un estado de ánimo deprimido de intensidad leve o moderada que predomina la mayor parte del día, durante un periodo de al menos 2 años o uno solo en niños y adolescentes, sin pasar más de 2 meses seguidos libre de síntomas. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo durante al menos 2 años, solo uno en niños o adolescentes. Presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas: alteraciones del apetito, problemas de sueño, fatiga o poca energía, baja autoestima, dificultad para concentrarse o decidir, sentimientos de desesperanza. Los síntomas no desaparecen por más de 2 meses seguidos. No ha existido episodio maníaco o hipomaníaco previo. Los síntomas generan malestar o afectan áreas importantes de la vida. No se explica mejor por sustancias, enfermedades u otros trastornos mentales. 9. Trastorno disfórmico premenstrual, la presencia de síntomas graves de la habilidad emocional, irritabilidad, ansiedad y síntomas depresivos marcados que aparecen de manera regular durante la última semana antes del inicio de la menstruación y mejoran a los pocos días de comenzar el ciclo. En la mayoría de los ciclos menstruales aparecen 5 o más de estos síntomas en la semana previa a la menstruación: cambios bruscos de humor o sensibilidad emocional, irritabilidad o enojo intenso, tristeza, desesperanza, ánimo deprimido, ansiedad o tensión intensa. Otros síntomas posibles: pérdida de interés en actividades, dificultad para concentrarse, fatiga o poca energía, cambios de apetito, problemas de sueño, sensación de descontrol, síntomas físicos, hinchazón, dolor, aumento de peso. Los síntomas generan malestar o afectan la vida social, escolar o laboral. No se explican de mejor por otro trastorno o condición médica. 10. Trastorno de ansiedad por separación, miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo, desencadenada por el alejamiento real o anticipado de aquellas personas por las que siente apego o un vínculo afectivo fuerte. Miedo o ansiedad excesiva ante la separación de personas con fuerte vínculo afectivo. Deben presentarse 3 o más de estos síntomas: malestar intenso al separarse o anticipar la separación, miedo a perder o que les pase algo a figuras de apego, preocupación por eventos que provoquen separación, rechazo a salir de casa, ir a la escuela o al trabajo, miedo a estar solo, negativa a dormir lejos de las figuras de apego, pesadillas relacionadas con la separación, síntomas físicos como dolor de cabeza, estómago, náuseas. Dura al menos 4 semanas en niños y adolescentes, además de 6 meses en adultos. Genera malestar o afecta el funcionamiento social, escolar o laboral. No se explica mejor por otro trastorno. 11. Mutismo selectivo, la incapacidad constante y persistente para hablar en situaciones sociales específicas, como la escuela, en las que existe la expectativa de hablar, a pesar de que el individuo habla con total normalidad en otros entornos seguros, como el hogar.
Incapacidad constante para hablar en ciertas situaciones sociales donde se espera que lo haga, como la escuela, aunque si lo hace en contextos más privados o familiares. La alteración afecta el rendimiento escolar, laboral o la comunicación social. Los síntomas duran al menos un mes y no se limitan al inicio escolar. No se debe a desconocimiento del idioma o alguna dificultad médica con el lenguaje. No se explica mejor por trastornos de comunicación, autismo, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. 12. Fobia específica, miedo o ansiedad intensa, desproporcionada e irracional hacia un objeto, animal o situación claramente identificable, eje volar, alturas, inyecciones, sangre, provocando una evitación activa de dicho estímulo. Miedo o ansiedad intensa al encontrarse con un objeto o una situación específica, por ejemplo, animales, alturas, sangre, volar, inyecciones. El estímulo provoca miedo inmediato casi siempre. La persona evita o soporta la situación con una intensa ansiedad. El miedo es desproporcionado al peligro real. Esto dura al menos 6 meses o más, genera malestar o afecta la vida social, escolar o laboral. No se explica mejor por otro trastorno mental. 13. Trastorno de ansiedad social, fobia social, miedo o ansiedad intensa ante situaciones sociales o actuaciones públicas en las que la persona está expuesta al posible escrutinio de los demás, impulsado por el temor a actuar de una manera que resulte humillante, vergonzosa o evaluada negativamente. Miedo o ansiedad intensa en situaciones sociales donde puede ser observado, juzgado o evaluado por otros. Temor a actuar de forma humillante, hacer el ridículo o ser rechazado. Las situaciones sociales casi siempre provocan ansiedad o miedo. La persona evita estas situaciones o las soporta con gran malestar. El miedo es desproporcionado respecto al peligro real de la situación. 14. Trastorno de pánico, la aparición repetida e imprevista de crisis de angustia, ataques de pánico, seguidas de al menos un mes de miedo persistente a sufrir nuevas crisis o a las consecuencias catastróficas de las mismas, miedo a volverse loco, morir o tener un infarto, presencia de ataques de pánico inesperados y recurrentes. Durante el ataque de pánico deben aparecer al menos 4 síntomas físicos o cognitivos como los siguientes: palpitaciones, sudoración, temblor, dificultad para respirar, dolor de pecho, mareo, náuseas, miedo a perder el control o morir. Después de un ataque, uno de estos síntomas existe durante al menos un mes, preocupación constante por tener otro ataque o conductas de evitación relacionadas con los ataques. Los síntomas no se deben a sustancias, enfermedades médicas u otro trastorno mental. 15. Trastorno de ansiedad general, ansiedad y preocupación excesiva, incontrolable y persistente, más de la mitad de los días durante al menos 6 meses, sobre una amplia variedad de acontecimientos o actividades cotidianas de la vida diaria, acompañada de síntomas físicos de tensión, o sea, cualquier cosa. Si no se especifica un foco principal para la ansiedad, es trastorno de ansiedad general, ansiedad y preocupación excesiva sobre cualquier actividad o situación durante al menos 6 meses, dificultad para controlar la preocupación. La ansiedad se acompaña de al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Los síntomas causan malestar o afectan áreas importantes de la vida, social, escolar, laboral. No se debe a sustancias, enfermedades, médicas u otro trastorno mental. 16. Trastorno obsesivo compulsivo, TOP, la presencia de obsesiones, pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas, repetitivas y que causan gran ansiedad, y o compulsiones, conductas o actos mentales repetitivos que el sujeto realiza de forma estereotipada para calmar la angustia provocada por la obsesión. Presencia de obsesiones, compulsiones o ambos. Obsesiones, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, intrusivos y no deseados que generan ansiedad. La persona intenta ignorarlos, resistirlos o neutralizarlos con conductas o pensamientos. Compulsiones, conductas o actos mentales repetitivos como lavarse, revisar algo, contar, rezar, ordenar, etc., los cuales se realizan para reducir la ansiedad o con la idea de que realizarlos va a prevenir o evitar que pase o no pase algo, como un ritual. Las obsesiones o compulsiones consumen al menos una hora completa del día o afectan la vida social, escolar, laboral o personal. Los síntomas no se deben a sustancias, enfermedades, médicas u otro trastorno mental. 17. Trastorno disfórmico corporal. Consiste en una preocupación excesiva y obsesiva por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en la apariencia física, las cuales no son visibles o parecen insignificantes para las demás personas. Preocupación excesiva por defectos o imperfecciones físicas que son mínimas o no visibles para otras personas. Realizar acciones repetitivas relacionadas con la apariencia, mirarse al espejo, compararse, arreglarse excesivamente, rascarse la piel, buscar aprobación.
La preocupación genera malestar o afecta las áreas importantes de la vida social, escolar, laboral o personal. 18. Trasiracotilomania, el hábito recurrente de arrancarse el propio cabello de cualquier parte del cuerpo, principalmente cuero cabelludo, cejas o pestañas, dando lugar a una pérdida perceptible de pelo e intentos repetidos por disminuir o detener este comportamiento, de arrancarse el cabello de forma repetitiva provocando pérdida visible de pelo. Intentos repetidos por disminuir o detener la conducta por cuenta propia. La conducta genera malestar o afecta áreas importantes de la vida, social, escolar, laboral o personal. La pérdida de cabello no se debe a otra enfermedad médica. 19. Trastorno de excoriación, dermatilomanía, el rascado, pellizcado o daño recurrente de la propia piel hasta causarse lesiones o heridas, acompañado de intentos repetidos por disminuir o frenar esta conducta y provocando un malestar clínicamente significativo. Rascado repetitivo de la piel que provoca lesiones o daño visible, intentos repetidos de disminuir o detener esta conducta por cuenta propia. Esta conducta causa fuerte malestar o afecta el área social, escolar o laboral. No se debe al consumo de una sustancia o enfermedad médica. No se explica mejor por ningún otro trastorno mental. 20. Trastorno de estrés postraumático. Un conjunto de síntomas graves, recuerdos intrusivos del trauma, pesadillas, evitación de estímulos asociados, hipervigilancia y alteraciones del estado de ánimo, que se desarrollan tras haber estado expuesto de forma directa o indirecta a un suceso altamente traumático o mortal. Exposición a un evento traumático, muerte, lesión seria, violencia sexual, ya sea directa o indirectamente, presencia de recuerdos intrusivos, recuerdos, pesadillas o escenas retrospectivas del trauma, emisión de pensamientos, personas o situaciones relacionadas con el evento, cambios negativos en emociones o pensamientos como la culpa, el miedo, una pérdida de interés repentina en cosas que antes agradaban, alteraciones de alerta y reactividad, irritabilidad, hipervigilancia, sobresaltos o problemas de sueño. Los síntomas generan malestar significativo o afectan la vida diaria. Trastorno de ansiedad por enfermedad, preocupación excesiva, obsesiva y persistente por la posibilidad de padecer o contraer alguna enfermedad médica grave, basándose solo en una interpretación errónea de síntomas corporales leves, donde los síntomas somáticos no están presentes o son mínimos. Preocupación excesiva por padecer o adquirir una enfermedad grave, aunque los síntomas físicos son inexistentes. Ansiedad elevada sobre la salud y facilidad para alarmarse por sensaciones corporales. Conductas excesivas relacionadas por la salud. Revisarse constantemente, buscar información o acudir a un médico con demasiada frecuencia. O por el contrario, evitación, evitar hospitales o consultas a toda costa. La preocupación persistente dura mínimo 6 meses, aunque la enfermedad temida tiende a cambiar por otra. El temor genera malestar significativo o afecta el funcionamiento social, escolar o laboral. No se explica mejor por ningún otro trastorno mental. Atajos mentales para los 21 trastornos. En el espectro psicótico. 1. Trastorno delirante. El paciente está convencido de una locura. Eje, los vecinos me espían, pero va a trabajar, se baña, habla normal y su vida sigue perfectamente cuerda fuera de ese delirio. 2. Trastorno psicótico breve, un brote psicótico salvaje que estalla de la nada, normalmente por un estrés fuerte, pero dura menos de un mes y la persona vuelve a la total normalidad. 3. Esquizofrenia. El caso describe un deterioro total. Hay alucinaciones, delirios y síntomas negativos, aislamiento, abandono del autocuidado, que llevan 6 meses o más. En el espectro bipolar y depresivo. 4. Trastorno bipolar IN. Manía destructiva, hospitalización o psicosis. Mínimo 1 semana. 5. Trastorno bipolar 2. Combo de depresión mayor más hipomanía. Alegría narragía moderada que no destruye su vida. Mínimo 4 días. 6. Trastorno ciclotímico. Inestabilidad constante por 2 años. Sube y baja como una montaña rusa, pero nunca llega a una depresión grave ni a una manía. Es un bipolar leve crónico. 7. Trastorno depresivo mayor. Un bajón agudo, destructivo y aplastante de mínimo 2 semanas con anedonia. Perder el placer por todo. 8. Trastorno depresivo persistente, distimia, una tristeza moderada pero interminable. El paciente dice, llevo más de 2 años sintiéndome gris, desanimado, pero sigue funcionando a medias. 9. Trastorno disfórico premenstrual. La palabra clave es cíclico. Una mujer que se vuelve extremadamente irritable, ansiosa o deprimida justo una semana antes de su periodo, y se le quita mágicamente cuando empieza a sangrar. Espectro de ansiedad. 10. Trastorno de ansiedad por separación, ansiedad extrema, e inclusive síntomas físicos como dolor de panza, cuando el personaje se tiene que alejar de sus figuras de apego, mamá, pareja. 11. Mutismo selectivo, típico caso de niño que habla como perico en su casa, pero entra a la escuela y no dice ni una sola palabra en todo el año. 12. Fobia específica, miedo irracional enfocado en una sola cosa concreta. Eje, ver una aguja, subirse a un avión, ver una araña.
Si esa cosa no está, el paciente está feliz. 13. Trastorno de ansiedad social. El terror absoluto a hacer el ridículo, ser juzgado o evaluado negativamente por los demás, exponer, hablar con desconocidos. 14. Trastorno de pánico. Ataques de pánico inesperados que caen como un rayo del cielo, seguidos por el miedo crónico a morirse, volverse loco o que le dé otro ataque. 15. Trastorno de ansiedad generalizada. TAG. Preocupación por todo. Si en el caso el paciente se preocupa por el dinero, el trabajo, la salud, el perro y el clima al mismo tiempo de forma incontrolable, es TAG, espectro obsesivo compulsivo, TAOK y trauma. 16. TAOK, el bucle eterno. Una idea intrusiva que causa terror, obsesión y un comportamiento repetitivo o ritual para calmar ese terror, compulsión. 17. Trastorno dismórfico corporal, obsesión destructiva con un defecto físico que nadie más ve, el paciente se esconde, se opera o se pasa horas mirándose al espejo. 18. Tricotilomanía, caso clínico donde el paciente se arranca el cabello, cejas o pestañas de forma compulsiva cuando está estresado, dejando zonas calvas. 19. Trastorno de excoriación, paciente que se pellizca, rasca o lastima la piel repetidamente, a veces inconscientemente creándose heridas reales. 20. Trastorno de estrés postraumático, TEPT. Hubo un evento donde casi muere o vio morir a alguien. El caso clínico incluirá pesadillas, flashbacks, sentir que el evento ocurre otra vez e hipervigilancia. 21. Trastorno de ansiedad por enfermedad. El paciente no tiene síntomas físicos o son mínimos, pero vive aterrorizado leyendo internet convencido de que tiene cáncer, VIH o una enfermedad terminal oculta.